Para hoy tenemos un tema que nos va a llegar a nuestro corazón y nos va a confrontar. Y vamos a entender por qué en las Sagradas Escrituras el personaje central es Jesucristo, Cristo. Y por qué siempre que leamos un texto en las Sagradas Escrituras tenemos nuestra mente en Cristo Jesús para poder entender el mensaje. Y por qué Cristo Jesús es superior a Moisés, a Abraham, a los profetas, a los mismos ángeles. Vamos a entender por qué la superioridad de Cristo. Y para este tema me acompaña hoy el pastor Gustavo Rosales, quien ya lleva un tiempo en Colombia, de nacionalidad mexicana, y hoy lo tenemos en los estudios de Fuego AM. Es una bendición para nosotros, Pastor Gustavo, tenerlo acá en los estudios. Cordial saludo. Gracias, doctor Juan, y de verdad un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Fuego AM. Que Dios nos dé esta oportunidad de poder compartir este tema y que Dios sea muy glorificado y podamos comprender bien este importante tema. Sí, pastor. Pues mire, pastor, que en la ciencia jurídica hay una jerarquía de normas. Y cuando uno empieza a mirar allá en la última cúspide, la Constitución, los decretos leyes, las leyes, las resoluciones, bueno, todas las normas, siempre uno habla de la supremacía de la ley, que es la Constitución, que es la que está en la máxima altura. De tal manera que si hay un decreto, una resolución, una ordenanza, una ley, tiene uno que interpretarla de conformidad a cómo está en la Constitución. Pero eso se habla de la supremacía de la ley. Pues venía pensando, si este es un principio universal dentro de la ciencia jurídica, pues dentro del contexto del cristianismo y de las Sagradas Escrituras, pues hay que entender entonces la supremacía de Jesucristo o de Cristo. Y qué bueno, pastor, que nos pueda explicar a la luz de las Sagradas Escrituras qué debemos entender por la supremacía de Cristo. La verdad que es un tema muy interesante e inclusive para todo el oyente es una doctrina básica del cristianismo. Esta doctrina de la supremacía de Cristo, de hecho, pues es un concepto un tanto teológico, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Quiero comenzar diciendo que el apóstol Pablo, por ejemplo, hablando a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 22 y 24, pues está hablando del pueblo en tanto a lo que es el pueblo judío y el pueblo gentil. Doy lectura. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Creo que en el tiempo de Jesucristo ya había un tipo de persona que buscaba muchas cuestiones místicas, mágicas, sobrenaturales, que era el pueblo judío. Y la verdad es que el latinoamericano, lo digo con mucho respeto, también tiende a eso. Busca mucho las emociones, busca mucho las señales, busca mucho ese tipo de cuestiones que puedan mover los sentimientos. Y hay un tipo también de persona que está buscando mucho en el conocimiento, mucho en el profundizar, pues también algo que llene su corazón. Pero aquí Pablo dice algo interesantísimo. Yo solamente me he propuesto a predicar una cosa, y esto es a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces, la verdad que hablar de Cristo, como comentaba el doctor Juan, amado oyente, es muy importante. Hay muchas verdades para hablar acerca de la supremacía de Jesucristo en la Escritura. Quiero leer un texto que es muy importante que todos lo comprendamos, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. O sea, no hay salvación en un buen pastor, aunque sea un buen pastor. No hay salvación en un buen grupo, aunque sea el mejor grupo. No hay salvación en buenos hombres, obviamente menos lo habrá en la plata o en el trabajo o en el éxito.
Pero aquí dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y creo que es muy importante entender que esta doctrina es básica. Y de hecho, yo invito al oyente a que pueda estudiar todo el libro de Hebreos, que vamos a estar mencionando varios textos el día de hoy, y toda la carta a la iglesia en Colosas, es decir, la carta a los colosenses, porque ahí nos va a remarcar mucho esta supremacía de Cristo. Claro. Nos hablaba, pastor, de la supremacía de Cristo dentro de ese texto que es el libro de Hebreos. Y me parece que allí hay un capítulo o un título que colocaron los glosadores en donde precisamente colocan la supremacía de Cristo. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos muchas enseñanzas, como que pareciera ser que el centro fuera el hombre, porque están siempre relacionando como con las necesidades del hombre, que desde luego que Dios nos libera de esas necesidades, nos suministra para colmar esas necesidades, pero a veces como que nunca se escucha que el centro sea realmente Cristo. Qué bueno, pastor, que nos pueda relacionar una serie de versículos, porque hay gente que dice, no, pero eso de la supremacía de Cristo, ¿dónde está? Ese es un título, eso no está dentro del texto. Pero qué bueno que nos pueda explicar esa parte en los versículos. De hecho, es muy importante lo que comenta doctor Juan, porque realmente, antes de pasar esos textos que son muy importantes, el primer pecado en la humanidad fue ese. El pecado de Adán y Eva fue quitar a Dios del centro y poner al hombre en el centro. Y ahí empieza todo el problema. Es el problema de las guerras, el problema de las injusticias, el problema también de profesar una falsa religión. Es decir, puedo mencionar de Dios, puedo ocupar a Dios como un aditamento, como un equipamiento, como algo de la buena suerte. Y lamentablemente mucha gente así considera a Dios o considera a Cristo. Pero realmente cuando Cristo es el centro de la vida de la vida de la persona es completamente transformada. Hay muchos textos que nos pueden afirmar directamente la supremacía de Cristo, pero toda la demás Biblia nos habla de la supremacía de Cristo. Vamos a leer los que son más comunes, los que son más claros. Voy a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 8, citando el libro de Hebreos en el versículo 6. El autor de Hebreos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Está hablando de un antiguo pacto, de una antigua forma de hacer las cosas, pero ahora nos habla de un mejor pacto, nos habla de este mediador, que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, lo que está hablando es que Jesucristo es superior a todo el antiguo pacto. Jesucristo es superior a todos los sacerdotes que eran humanos, por mejores que sean. Mejor que Moisés, mejor que Abraham, mejor que Jacob, mejor que Isaac, mejor que a todos los mejores antiguos que pudiéramos citar. Mejor que Noé, mejor que Job, mejor que cualquier hombre o mujer. Entonces Jesucristo es puesto como ahora lo único y lo suficiente. No solamente eso, sino que si leemos todo Hebreos, vamos a leer por ejemplo Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice, bueno, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muchísimas cosas dice este texto. Sí. El universo fue hecho
para Jesucristo y por Jesucristo. Él es el alfa y el omega, dice el Apocalipsis. Él es el principio y el fin. Pero no solamente Él es el heredero de todo, sino que por sí mismo las cosas son sustentadas. Es decir, por Cristo son sustentadas. Entonces, ¿cuántas características nos está hablando el libro de Hebreos acerca de Cristo, no solamente como alguien importante, sino como el más importante? ¿Y qué decir, por ejemplo, de este otro texto, Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Y qué decir de otros textos de Colosenses que ahorita estaremos citando también? Es decir, son muchos los textos que nos hablan de esa supremacía de Cristo, no como un simple ángel o como el mayor de los ángeles, no como un buen hombre, no solamente como un profeta, sino simplemente como aquel que por Él se hicieron todas las cosas y por Él subsisten. Por Él subsisten. Mire, pastor, que a veces hay cierta dificultad para entender el primer versículo del capítulo 1 de Juan. La gente dice, bueno, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo es Dios. Y entonces la gente como que no asocia el verbo o el logos que se refiere a Cristo. ¿No será que de pronto, por no entender ese versículo que es prioritario, es esencial, de pronto no entendemos por qué la superioridad de Cristo y por qué Dios se hace hombre, de acuerdo al versículo 14 del Evangelio de Juan, el capítulo 1, que es que el verbo se hace carne, se hace hombre? ¿Será que de pronto falta alguna explicación a la gente para que como que cuando va uno a dar una predicación resulta uno hablando de pronto incluso de un gran personaje que no se demerita de ninguna manera, pero el centro es Cristo, no se puede descuidar y no resaltarlo durante la predicación, pastor? Pareciera que ese es un problema que ha existido siempre y pareciera que no es una falta de conocimiento, sino más bien pareciera que es una tendencia del hombre de sacar a Dios. Por eso citábamos el Génesis desde un principio, de sacar a Dios del centro, de decir, bueno, Dios sí es importante, bueno, Dios sí es un aditamento, bueno, Dios sí es parte de mi vida, bueno, sí voy a la iglesia el domingo, soy un buen cristiano, soy un buen creyente, pero Dios es el todo de nuestra vida. Como dice aquí el apóstol Pablo, entendiendo el contexto, estaba una iglesia que estaba cayendo en el peligro del gnosticismo, porque entonces ya la gente decía, bueno, Cristo sí es un buen hombre, bueno, Cristo sí existió, no se podía negar eso, pero Cristo es Dios. Y si nosotros entendemos el Evangelio de Juan que está citando y entendemos que el verbo es Dios desde el principio y que, como dijo Pablo en Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién se siente completo? Quien tiene a Cristo en Él. Pero quien sabe que Cristo es Dios, puede estar completo. Quien ve a Cristo como una religión, como una forma de pensamiento, como un buen hombre o un gran hombre, pero no como el Hijo de Dios, como Dios mismo hecho carne. Y ahora como Dios mismo habitando en nuestro interior, pues la verdad es que por eso no tiene como mucha fuerza, son palabras nada más, pero no hay una vivencia de vivir a Cristo. Por eso empecé citando eso. Pablo podía hablar de Cristo porque él conocía a Cristo, porque a él el que lo había transformado es Cristo. Hoy podemos hablar mucho de cristianismo, pero creo que este tema nos debe hacer reflexionar si para nosotros Jesucristo realmente es Dios o solamente es una buena persona. Lo que hablábamos antes de iniciar el programa, cómo trasciende el humanismo dentro del cristianismo. Pensaría que puede ser más bien es todo lo contrario, el cristianismo tiene que trascender la persona humana. Pero volviendo a lo que nos estaba comentando el pastor, de la dificultad de nosotros percibir, entender de que realmente Dios se hace hombre en Cristo Jesús y que toda la plenitud de Dios está en Cristo y por esa
naturaleza divina es que nosotros tenemos que resaltar, darle la gloria, la honra a Cristo. Pero hay algo tremendo, pastor, es que hay mucha gente que piensa que Cristo fue a la cruz, fue para sanarnos de nuestras enfermedades, para prosperarnos materialmente, para darnos una muy buena escalafón en la profesión que tengamos o la prosperidad que podamos tener. Y tal vez por eso será que, pastor, en muchas enseñanzas solamente se habla de esos elementos colaterales, pero no se habla del elemento esencial, Cristo, como nuestro Señor y Salvador, que para eso fue a la cruz y no solo, digamos, pues si el Señor me sana a mí de una enfermedad como lo fui, y tengo testimonio de eso, pero fue por su gracia, pero a Cristo no fue a la cruz para salvar a una cantidad de enfermos, como a veces se proclama. ¿Cómo pudiéramos orientarlos para entender que realmente la superioridad de Cristo tiene que estar en nuestros corazones y tiene que estar en nuestra vida diaria en la práctica? Es que eso nos va llevando el texto. Es decir, cuando el autor de Hebreos está hablando acerca de esta superioridad de Cristo, habla después al final, la conclusión es la salvación. Por medio de Él somos salvos. Es decir, ese gran sumo sacerdote, ese sacerdote ahora perfecto, ahora ese sacrificio perfecto, ahora nos ha dado un mejor pacto. Ahora Él es el cumplimiento de todo. Por eso es que en el libro de Hebreos también nos habla de que todas las fiestas que eran en el Antiguo Testamento ya no son necesarias, porque ahora Cristo es el cumplimiento. Ahora Cristo es mi fiesta de los tabernáculos, ahora Cristo es mi fiesta de los panes y levadura, ahora Cristo es mi Pascua, ahora Cristo es el sacrificio perfecto. No se puede entregar otro sacrificio. Pero todo eso, ¿para qué? Como conocimiento no me sirve de nada. Me debe llevar a entender que Jesucristo es el único que podía salvarme. Porque la única división entre Dios y los hombres es el pecado. Entonces el único que podía libertarme era realmente el mismo Hijo de Dios. Ahí es cuando el sacrificio se hace perfecto. Y pongo un ejemplo al creyente. Si yo dijera, bueno, llegué un poco tarde aquí al programa, discúlpeme, llegué un poco tarde porque yo iba aquí en la carrera 30 o iba en tal avenida muy grande, y entonces una tractomula de esas gigantes vino y me atropelló y me lanzó muchos metros. Ustedes dirían, bueno, aquí pasan dos cosas. O el pastor está mintiendo, o ocurrió un gran milagro. ¿Por qué? Porque obviamente el impacto de un transporte de ese tonelaje, de esa magnitud, de esa capacidad, me mataría o me mandaría al hospital. Bueno, cuando una persona dice, y quiero leer otro texto en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Él es el mismo Dios, pero Él se hizo hombre aquí para ser la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, y no se malentienda como los testigos de Jehová. Ya ves, Él fue el primer creado. No. Él estuvo en el principio desde la creación, porque Él es el alfa. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué? Para su gloria. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué leo hasta aquí? Porque ocupando el ejemplo, cuando yo digo que conozco a Cristo, me ha impactado algo más fuerte que una tractomula. Me ha impactado algo más fuerte que un submarino atómico. Me ha impactado algo más que una ballena. El mismo Dios del universo ha impactado mi vida. Entonces sí, el autor de Colosenses, que es el apóstol Pablo, está diciéndole a la iglesia, oye, es que en Él estamos completos. En Cristo solamente podemos estar completos. Y amado oyente, creo que es algo que tenemos que entender. La supremacía de Cristo va en relación en si en nuestro corazón y en nuestra vida el día de hoy podemos decir, ¿estoy completo o no estoy completo? No me llena mi trabajo, no me llena mi matrimonio, no me llena mis relaciones familiares, no me llena mi congregación. Créelo que eso nunca te va a llenar. Pero en Cristo, dijo el apóstol Pablo, estamos completos. ¿Por qué? Porque Él es suficiente, porque Él es supremo, porque por Él todas las cosas fueron hechas, y no solamente eso, sino que por Él
todas las cosas siguen subsistiendo. Si nuestra vida se sigue moviendo, si el mundo se sigue moviendo, si el universo se sigue moviendo, solamente es por Él. Y quiero concluir con el versículo 18 y 19. Y Él es, ¿quién? Cristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué destaca Pablo? Y con esto concluyo esta parte. Jesucristo tiene dominio sobre toda la creación. Jesucristo tiene dominio sobre la iglesia. Jesucristo tiene dominio sobre la muerte y en la resurrección. Y finalmente Jesucristo, como es Dios, tiene dominio sobre todo. Es la plenitud de Cristo en su soberanía, de ser el que toma el control de todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en la tierra. Y pastor, en el segmento anterior nos estuvo indicando algo muy importante que me llamó la atención, es que nosotros como que a veces nos aferramos que el Shabbat, bueno, la Pascua, las enramadas, el Pentecostés, bueno, otra serie de religiones, de fiestas que están en el Levítico. Pero usted nos decía, no, es que el Shabbat es Cristo, es que las enramadas es Cristo, es que el Pentecostés es Cristo. Qué bueno, pastor, que nos pudiera indicar entonces por qué Jesucristo es superior a Moisés, a los profetas y a los ángeles, a los mismos apóstoles. Así es, doctor Juan, así es, y el libro de Hebreos lo dice, por eso hay que estudiarlo con claridad. En el capítulo 1 dice que es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles y a cualquier otro profeta. Recordemos el texto que dice en la Escritura que el más pequeño en el reino de los cielos será como David. Es decir, no hay comparación. En el reino de los cielos obviamente está Cristo, está la santidad, está la gloria, está la plenitud, pero aún así tenemos que entender que Cristo es superior. Y voy a leer un texto que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 9 al 14. Dice, hablando de lo anterior, lo cual es símbolo para el tiempo presente. El tabernáculo y todo lo que era antes es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas, hasta el tiempo, y yo quiero aquí leer esta palabra que es muy importante, hasta el tiempo de reformar las cosas. Es como en una ley, usted que es abogado, doctor. Es decir, hay leyes pues que sí siguen vigentes, pero se han reformado. ¿Y qué es una reforma a una ley? Bueno, en lo natural, o debería ser así, es una mejora en la ley. Entonces, aquí es muy importante, amado oyente. No estamos diciendo que la ley está abolida, no. Jesucristo vino a cumplir la ley, dijo, ni una jota ni una tilde iba a pasar. Pero, ¿qué parte de la ley ha sido mejorada? Bueno, que la ley moral de Dios, es decir, no pecar, no matar, no mentir, no maldecir, no adulterar, no jurar en falso, es decir, todos los pecados que vemos en los 10 mandamientos están vigentes. Pero, ¿qué partes de la ley han sido reformadas? Bueno, los ritos, las ceremonias, lo que hemos estado mencionando, y dice el libro de Hebreos, ya no es necesario. Seguimos leyendo, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, habla de un antes y un después. Antes de Cristo y cuando viene Cristo. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Eso es Jesucristo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. La sangre de Cristo es superior a cualquier fiesta o ritual o ceremonia del Antiguo Testamento. No hay cordero más perfecto que Jesucristo, es lo que nos está diciendo este texto. Y dice la Biblia, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, recordemos que eso era suficiente año tras año de ser purificado, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. Dios vivo. Y de acuerdo a lo que nos estaba exponiendo, pastor, mire que a veces nos cuesta trabajo entender por qué Jesucristo es nuestro Salvador. Muchas veces de pronto nos quedamos con ser buena gente, con cumplir de pronto algunos preceptos, pero como que nos falta abrir nuestra mente, nuestro corazón, para entender por qué realmente Jesucristo es Señor y Salvador. Así es. Y quiero seguir leyendo y quiero seguir citando y respondiendo esa pregunta con el mismo libro de Hebreos. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era necesario un Salvador. Era necesario un sacrificio perfecto. Pero decíamos en un principio, el libro de Isaías lo dice, he aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Su oído no se ha cerrado para oír, pero vuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Lo único que separa a Dios del hombre es el pecado. Ahora, sí, amado, usted tiene que entenderlo. Gente que vaya a la iglesia y gente que no vaya a la iglesia. Gente que no tenga un cargo ni un servicio y gente que tenga un cargo y servicio en la iglesia. Eso no hay diferencia. El pecado es lo que hace diferencia entre Dios y los hombres. Y para eso apareció el Hijo de Dios, lo estudiamos cuando hablamos del Mesías. Sí. El nombre de Jesús es Salvador y Él salvaría al pueblo de su pecado. Ahora, ¿por qué necesitamos a un Salvador? Porque los sacrificios de sangre y de toros, todas las fiestas esas, tenían que repetirse continuamente para poder estar apaciguada la ira de Dios por un momento. Pero ahora lo que leímos en Hebreos es que una vez hecho el sacrificio, una vez y para siempre, tenemos un mejor pacto por la sangre de Cristo. Entonces, es nuestro pecado, obviamente, es nuestra maldad la que nos hace, es necesario un Salvador. Pero ¿qué calidad de Salvador? Tenía que ser el mismo Hijo de Dios, tenía que ser el mismo Dios hecho carne aquí en la tierra. ¿Cuán grave es nuestro pecado? Pero cuán grande es esa oportunidad, esa puerta para que podamos ser salvos, para que podamos ser limpios. Como dijo Pablo a los Efesios, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Se está refiriendo a esas abluciones, se está refiriendo a esas ceremonias, se está refiriendo a todo lo que humanamente pudiéramos hacer. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vea, amigo, de Fuego AM, bien interesante estas explicaciones del pastor Gustavo. Esto nos llevan a meditar, a pensar, a reflexionar de la importancia que es nosotros fijar nuestra mente, nuestro corazón en Cristo Jesús. Y el pastor hacía referencia cómo en el Antiguo Testamento secuencialmente tenía que pecado, sacrificar el cordero, derramar la sangre y bueno, y volver, si pecado vuelva nuevamente, fue toda una repetición. Pero el Cordero perfecto era Cristo. Todos esos sacrificios y derramamiento de la sangre de lo que era esa ceremonia en el Antiguo Testamento, era esa preparación para el pueblo, prefiguración, o era precisamente preparando al pueblo para el verdadero sacrificio por una sola vez y para siempre. ¿Es así, pastor? Así es, así es. Jesús en su supremacía nos salva del pecado. Solamente Él en su supremacía nos salva el pecado, nos limpia de pecado, nos quita el pecado. Y lo que comentaba, si el tráiler que te impacta te puede destruir, el Rey del universo impactando tu vida y tu corazón, necesariamente te tiene que transformar. Cuando una persona dice, bueno, yo soy cristiano, yo soy creyente, y su vida es la misma, la verdad que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde está entonces la supremacía de Cristo en tu vida? No existe. Amado oyente, que no quede esto, lo digo con temor para mi propia vida y todos los que estamos aquí, que no quede como una enseñanza más, sino quede como una reflexión. Realmente yo voy entendiendo la supremacía de Cristo, pero ¿vivo la supremacía de Cristo en mi vida? Eso es muy importante. Creo, pastor, que esa es la parte que debemos
auscultar, como decimos los abogados, ahondar, escudriñar, porque yo creo, pastor, y tal vez por la misma experiencia, en mi caso, lo digo, si uno ve Cristo, el Hijo de Dios, inmaculado, perfecto, la obra redentora, pero como que falta algo en el ser para que se pueda conectar y tener como, no sé cuál sería la frase, esa concientización de que realmente la muerte de Cristo fue para cargar mis pecados, todos los pecados de la humanidad, y solo era la única forma, utilizo esta palabra, no sé si estará bien, fue la única forma que vio nuestro Padre Celestial de hacerse hombre, era la única forma de que su Hijo derramara su sangre en la cruz, porque no había otra forma de poder salvar a la humanidad. Esto, así, pastor, es lo que nos indica de la importancia que es entender Cristo supremo en todo, Cristo nuestro Salvador, Cristo el que viene por la iglesia y Cristo quien juzgará las naciones en los últimos tiempos. Así debemos entenderlo, pastor. ¿O qué podemos indicar sobre este aspecto? No, excelente. La verdad que el texto mismo nos lleva, vamos a abrir la escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que es lo que el doctor está mencionando. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él en su gloria, Él en su trono, Él en su reino, Él sin necesidad de tener que venir aquí. Dice, el cual siendo en forma de Dios, porque Jesucristo es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exalta hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted dirá, pero no toda la gente glorifica a Dios. No se preocupe, toda rodilla se doblará delante de Dios, del que crea y del que no crea, del que de verdad aún aborrezca o reniegue el nombre de Dios. Toda rodilla, dice al final, se doblará delante de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios vio necesario, era la única forma en la que nosotros, amado oyente, pudiéramos obtener salvación. Este texto es muy precioso porque nos habla de esa supremacía de Cristo, pero también nos invita, porque nos invita el apóstol, nos invita a Dios, así como Cristo lo hizo. Ahora nosotros en su gracia, de verdad esforcémonos en su gracia para poder llegar al cielo y llevar a otros a los pies de este supremo Cristo. El supremo Cristo que debe estar en nuestras vidas, y así lo debemos nosotros tener en nuestro corazón, en nuestra mente, claro. El poder del Espíritu Santo en nuestro estudio de la palabra, en nuestras oraciones diariamente, con las enseñanzas de todos los pastores, vamos entendiendo realmente que solo para nuestra salvación es estar todo nuestra mente, nuestro corazón en la obra redentora de Cristo. Pastor, muchas veces, incluso personas que han recibido a Cristo, a veces le preguntan, pero mire, Dios lo que quiere es que sus hijos sean buenos entre ustedes, se apoyen, se ayuden, se amen. Mire, hay que ir a atender al prójimo, al necesitado. Mire, usted tiene que, lo que estar primero es bien con su familia. Y claro, uno dice sí, claro, magnífico. Pero por estar en todas estas cosas, en todas estas preocupaciones y necesidades humanas, pues realmente como que no entendemos la supremacía de Cristo. ¿Será, pastor, que en nuestro inconsciente, en nuestra concepción racional, en nuestras vanas filosofías, como habla Pablo, nosotros no nos hemos despejado de ellas y por eso es que nos impide realmente entender la supremacía de Cristo como único Señor y Salvador? Pues eso
es evidente, son los afanes de este mundo, yo a veces pienso la forma en la que el enemigo también nos desvía del camino y de aquel que es el camino. El autor de Hebreos, recordamos que es el mismo que dice, puestos los ojos, y no dice en un grupo o en un pastor o en un gran hombre, dice puestos los ojos solamente en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, es muy importante entender que el autor de Hebreos sabía que era vital para la iglesia de ese tiempo y de nuestro tiempo, porque Dios es el que inspira toda la Escritura, que teníamos que observar a Cristo por sobre todas las cosas. Teníamos que valorar su salvación como lo más importante y no buscar las añadiduras, sino buscar el reino de Dios y su justicia, que es buscar a Cristo, es tenerlo como supremo. Mire, amado oyente, empecemos diciendo eso. Adán y Eva en el principio quitaron a Dios del trono del corazón. Ahora es necesario que cualquiera, vaya a una iglesia o no vaya a una iglesia, si quiere entrar al cielo, tiene que poner en el trono de su corazón ahora al Hijo, ahora a Cristo, que se ha mostrado como la imagen del Dios invisible. Es necesario para que al final de los tiempos nosotros podamos de verdad ser tomados por dignos, como dice el libro de Lucas, y de poder estar aquel día delante de Dios. Solamente si Cristo transforma nuestras vidas. Si para nosotros Cristo realmente sí es supremo. Si para nosotros Cristo no solamente es un buen hombre, una filosofía, un ratito el domingo en la mañana o en la tarde, o de vez en cuando agarrar la Escritura y medio hacer un devocional, sino si Jesucristo, como dice la Escritura también, hablando de todos los hombres de Dios, hijos de Dios. Noé caminó con Dios, Enoc caminó con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Es conocer a Dios. Y no solamente conocer a Dios, sino que Cristo sea lo más importante en nuestra vida. Y pues quiero dejar unos textos ahorita para concluir el programa, pero sí quiero invitar al oyente a que podamos entender que la supremacía de Cristo no se quede en una doctrina teológica, sino que sea una vivencia. Que sea una vida, una vivencia diaria en nuestros actos, en nuestros pensamientos, con los hermanos en la fe y con el prójimo. Aquí hay unos mensajes de parte de Rubiela, saluda al pastor, agradece por la enseñanza. Aquí tenemos varias personas también en Facebook, gracias por sus mensajes y por estar conectados. Acá también tenemos en YouTube, Alberto Garay dice saludos cordiales al pastor Gustavo. Y también está Ignacio, dice gracias por la enseñanza y por resaltar a Cristo como nuestro único Salvador. Vamos a mirar en WhatsApp que tenemos. Aquí tenemos varias personas que se han estado dejando reportes. Gracias por la enseñanza. Aquí dice, bueno, que fallamos mucho, pero que Cristo nos ayuda a salir adelante. Y bueno, todos estos mensajes realmente son excelentes. Gracias por estar siempre atendiendo las enseñanzas de Fuego AM en el Impulso también. Vamos a ver aquí en mi WhatsApp que tenemos. Que tenemos aquí a una... mire, aquí hay una pregunta. Es una profesora de una escuela, de una vereda de un pueblo que se llama Caldas, y queda en la parte occidental de Boyacá. Ella es muy querida y siempre nos manda reportes. Dice, gracias, siempre los escucho desde la vereda, desde la escuela, bueno, San Antonio se llama, y dice, gracias al pastor porque lo he escuchado y me ha edificado mucho. Y hace esta pregunta. Dice que si hablar de la superioridad de Cristo no se le está quitando la superioridad al Dios creador. Buena pregunta, pastor. Sí, claro. Es que fíjese bien, y gracias a los saludos de todos los oyentes, fíjese lo que hace Pablo. Lo que Pablo está diciendo, cuando él es la imagen del Dios invisible, pareciera que inclusive pone a Cristo superior al Padre. ¿Por qué? Porque al Padre no lo podemos ver, pero a Cristo cuando estuvo en esta tierra lo podemos ver. ¿Pero por qué era necesario que Pablo dijera eso? ¿Por qué es necesario exaltar tanto así a Cristo?
porque Cristo en nuestros días está siendo vituperado. Cristo en nuestros días está siendo a un lado, está siendo relegado. Muchas personas aún en el pueblo cristiano piensan que Cristo es como un gran ángel, como un gran hombre nada más. Inclusive cuando explicamos el Mesías decíamos que el concepto hijo de Dios no es diminutivo o despectivo, no es diciendo es inferior, sino decir hijo de Dios, que por eso es que crucificaron a Cristo, era una blasfemia. Dijeron, ha blasfemado, necesitamos escuchar algo más, porque decir que era hijo de Dios era decir que era Dios mismo. Entonces, no estamos haciendo menos al Padre en este caso, sino estamos haciendo lo que dice la Escritura. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Hay un solo Dios. Son tres personas, pero es un Dios. Es decir, no son más ni menos, simplemente son Dios. Es decir, pastor, cuando se habla de la superioridad de Cristo y sabiendo que Cristo es Dios hecho hombre, pues se está haciendo la referencia a la superioridad de lo que llamamos, o la teología llama, la Trinidad. Amén. Bueno, pastor, nos quedan unos minuticos, pero el pastor nos dijo que nos iba a dejar unos textos bíblicos para poder sustentar esta enseñanza con la palabra de Dios. ¿Cuál sería la importancia de la superioridad de Cristo para mi vida y para la vida del oyente, para la vida de cualquiera de nosotros? Fíjese que hay muchas personas que bien intencionadamente hablan de una vida recta y una vida en santidad, pero pareciera que hablan más de las obras humanas, es decir, por mí, por mi fuerza, por mi capacidad, y es lo contrario. Quiero hablarle de dos textos que a mí me han bendecido mucho en cuanto a la vida cristiana, la rectitud y la santidad, pero hablan más de Dios que de mí. Leo el primero, Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Ahí habla la referencia de poder nacer de nuevo, de arrepentirnos y creer en Cristo, de pasar de lo viejo a pasar a lo nuevo. Entonces ahí pudiera pensar uno, mira, no pasará inmundo por ese camino porque es camino de santidad. No, pues yo ¿cuándo voy a poder hacer eso? La gente siempre dice eso. Pero el texto dice, ¿por qué razón uno puede andar en ese camino de santidad? Sino que Él mismo estará con ellos. ¿Quién? Cristo. Es decir, ahora Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino cuando dice la Escritura en el Nuevo Testamento, vosotros sois templos del Espíritu de Dios. Es decir, que Dios habita en el interior de un hijo de Dios, de un creyente, de un cristiano. Dice el texto en Isaías 35:8, el que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es decir, habla de nuestra torpeza, habla de nuestra debilidad, habla de nuestras carencias, pero el que nos sostiene en un camino de santidad es nuestro Cristo, que es superior. Es Dios que es superior. No está en el hombre, está en Dios. La salvación está en Dios y la permanencia en el camino recto está en Dios, porque Él sustenta, recordemos, todas las cosas. Y el otro texto que quiero leer, Judas capítulo 1, que es el único capítulo que tienen, en el versículo 24 y 25. Fíjese, otra vez no habla de nosotros, habla de Dios. Y aquel que es poderoso, ¿quién? El Supremo Cristo, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Por qué habla de Dios? ¿Por qué habla del Salvador? Porque son el mismo, porque es Dios, porque Jesucristo es Dios. Pero el que es poderoso no soy yo. Yo no puedo ser poderoso, yo no soy poderoso para llegar al final sin caídas, sin raspones. Pero aquel que sí es poderoso es que, como decía el apóstol Pablo, es que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, amado oyente, cuando nosotros escuchemos el concepto soy cristiano, soy un hijo de Dios, acuérdese, ya no vivo yo, sino ahora el poderoso Dios, mismo Jesucristo, el Espíritu Santo, vive en mí. Hermosas palabras del apóstol Pablo. Bueno, pastor, hemos concluido este excelente programa exponiendo la supremacía de Cristo y esperamos, pastor, que aquí en Colombia sea muy bien acogido, su ministerio sea una gran bendición, no solamente para Colombia, sino para el mundo,
Y qué bueno, pastor, que nos comente alguna plataforma, algún enlace en donde muchas personas, como nos decía aquí, algunas personas lo quieren escuchar o lo siguen escuchando para que compartan con las familias. Claro que sí, con mucho gusto. Pues gracias a Fuego AM por esta oportunidad, gracias doctor por la invitación. Nos pueden encontrar en YouTube como Estudios Bíblicos en Colombia, así está en YouTube. Y también hay otro sitio muy importante que se llama Jóvenes Discípulos. Ahí hay enseñanzas, buena doctrina y de verdad pues estamos para servirles. Y otra vez gracias por la invitación. A usted, pastor Gustavo, porque cada enseñanza queda realmente la palabra de Dios en nuestro corazón y eso nos permite crecer más y más en conocer a Cristo, el Hijo de Dios, Cristo que fue a la cruz para derramar su sangre bendita y de esa manera liberarnos de las maldiciones del mundo y ir a Él creyendo, recibiéndolo, para poder ser hijos de Dios y así alabadle porque Él es solo digno de toda honra y de todo honor. Gracias, Pastor Gustavo, por su exposición y enseñanza. Agradecemos en el Control Master a Lorena, les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en el Impulso. Hasta otra oportunidad, si así el Señor nos lo concede. Bendiciones.